Ok, vamos a iniciar. Gracias, hermanos, porque podemos reunirnos para estudiar la palabra profética para este año. Una palabra que no es fácil, que no es suave, que está creando bastante escozor, pero que es de bendición. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta noche reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro Rey, como autoridad en medio de nosotros, orando para que tú, Señor, establezcas tu trono, para que tú domines en nuestras vidas, para que nos lleves, Señor, a nuevos niveles en ti, para que nos manifiestes, Señor, tu gloria, para que nos encontremos contigo. Estamos creyendo, Señor, en esta noche por revelación que traspase todo entendimiento previo que tenemos. Estamos creyendo, Señor, en esta noche por una palabra que rompa la piedra que pueda estar en nuestras vidas impidiendo el fluir de tu agua. En el nombre de Jesús, Señor, estamos listos para recibir de ti. En Cristo Jesús, amén. Estamos hablando en este nuevo capítulo acerca de la corona de gloria. Y el Señor, empecé este capítulo hablando un poco acerca de lo que establece el apóstol cuando dice que debemos correr la carrera de tal manera que ganemos la corona, que ganemos la carrera. Y pensando, por cierto, en esta frase, en estos días, yo decía, fíjense cómo a nosotros se nos condiciona diferente a lo que establece la palabra. Muchísima gente, para hacer sentir bien a los demás, madres para hacer sentir bien a sus hijos, maestros para no hacer sentir mal a los niños, y así muchísima gente viene y le dice frases como esta, pero que están en contra de la palabra al 100%. Lo importante no es ganar, sino competir. Y bíblicamente eso no es correcto. Pablo dice, corre la carrera de tal modo que la ganes. ¿Estamos entendiendo? El enemigo siempre trata de condicionar nuestra mentalidad para hacernos babilónicos. Y hemos estado estuvimos estudiando de manera particular la semana pasada, cómo Dios, porque vamos a decir así, la afirmación con la que yo iniciaba ese punto era, si tú y yo no entendemos el tiempo en el que estamos, vamos a ser descalificados. Recuerda que dice, tomando nuevamente el pasaje, dice, tú tienes que correr conforme a las reglas, legalmente, para no ser descalificado. Y una característica para nosotros poder avanzar en la carrera que tenemos en este momento por delante, que es sumamente fuerte por el tiempo en que nos ha tocado vivir, y como yo les hablaba en estos días, es un tiempo que está marcado por guerras, rumores de guerras, por hambre, por pestilencia, por mortandad. Y en el 2014 la palabra profética, por lo menos que el Señor me entregaba a mí, era tan específico con respecto a estas 4 cosas que se iban a soltar: hambre, pestilencia, mortandad y destrucción, pero era por espada. Hambre, pestilencia, destrucción por espada, que era guerra, y mortandad en sí misma, espíritus de muerte. Y lo estamos mirando. Pero ¿cómo corremos la carrera sin que nosotros seamos descalificados? Esa es la gran pregunta. Porque usted y yo no queremos que a partir del próximo año no sirvamos y no seamos usados en la obra de Dios, que quedemos para reliquia, que quedemos como una referencia de algo que fue. Bueno, yo me rehúso a eso en mi vida. Y decía yo la semana pasada que una de las cosas es que necesitamos entender el tiempo en el que estamos. E inicié
hablar acerca del rey Ciro y les decía del paralelismo en este tiempo. Cómo Dios orquestó unciones, recursos en diferentes lugares del mundo para cumplir su propósito. Ciro no era un rey de Dios, no era un rey que pertenecía al pueblo de Dios. Sin embargo, el Señor, lo veíamos la semana pasada, lo llamaba mi ungido. Y entonces definía por qué era ungido. Decía, porque Él va a cumplir todo lo que yo le mande. Una buena definición entonces de alguien ungido es alguien que cumple el propósito de Dios a cabalidad. Y terminábamos diciendo que la unción de Ciro estaba en dos cosas. Dios lo estaba habilitando para que abriera lomos de reyes. Y yo les decía a ustedes que tenía que ver con habilitar a la gente para parir su destino. Habilitar a la gente para poder caminar en su propósito eterno. Eso es desatar los lomos de reyes. El apóstol Pedro dice que nosotros hoy somos los reyes y somos los sacerdotes. Entonces Dios está habilitando personas, organizaciones, y no se quede con que si son o no cristianos. Cada quien va a cumplir su destino en Dios, quiera o no. Y lo segundo, para lo cual Dios levanta a Ciro en el tiempo que le corresponde, era para abrir puertas que no se iban a cerrar. Y vemos así a grandes rasgos, yo les decía a grandes rasgos lo que ocurre. Jerusalén yacía en ruinas. No solamente eran los 70 años de la deportación en Babilonia, pero después de todas las deportaciones, cuando finalmente Nehemías llega a Jerusalén, habían pasado 170 años. 170 años. Pero Dios utiliza el decreto de estos reyes que no eran del pueblo de Dios para franquear puertas para aquellos hombres que habían sido destinados por Dios para reconstruir una nación. Hoy yo quiero iniciar, porque quedábamos entonces en el punto que habían dos unciones de ese tiempo que son completamente proyectables en el tiempo que estamos viviendo. Y las vamos a estudiar con bastante calma, porque son dos unciones que el creyente del siglo XXI, si queremos tener éxito, tenemos que tener. No es que unos van a tener una y otros otros, no. Necesitamos ambas unciones y vamos a leer, vamos a regresarnos ahí. Verso 14, estamos en Ageo 1, del 12 al 15, pero voy a leer específicamente el verso 14 y dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ya para este momento, Ciro había sido instrumento de Dios para orquestar los recursos, las personas, los ámbitos geográficos, todo. Ahora Dios empieza a trabajar en su pueblo. Revisando nuevamente este verso esta tarde, yo pensaba, si el Señor, que no estoy diciendo el sí condicional como será posible, sino es el sí condicional desde la perspectiva de lo que Dios está haciendo se debe a, ¿ok? Para cambiar ese sí condicional, yo puedo ver con toda certeza cómo Dios está despertando en este momento de su pueblo en todas las esferas del mundo para cosas que son trascendentes para el nuevo tiempo. Lo que me indica a mí, sin lugar a dudas, aunque no lo pueda ver de manera tangible, que ya hay recursos asignados, puertas abiertas, caminos franqueados para hacer aquello que Dios
determinó que hiciéramos. Con esto en mente, yo quiero que tú y yo revisemos estas dos unciones. Desde ya quiero decirte a ti, a la gente que nos escucha siempre por internet, por el Facebook, esta palabra, Dios no hace acepción de personas, pero nosotros sí. Dios no excluye a nadie de sus propósitos, pero nosotros sí nos excluimos a nosotros mismos cuando decidimos que esas cosas no me aplican o no me interesan. Y llegamos a un momento en la palabra profética que es determinante para su rol en los próximos 10 años en la obra de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu mente se abre, tus sentidos se abren para percibir lo que yo voy a compartir. Dice entonces que el Señor despertó 3 niveles dentro de su pueblo. El primero fue a Zorobabel, a Josué, y luego dice, y a todo el pueblo. Zorobabel representando, y veíamos la semana pasada y quedábamos, una unción que va a reconstruir el templo. Te decía, y quiero que veamos allí la palabra despertar, porque esa palabra es clave. Dice que la palabra despertar es la palabra ur, que significa remover en primer lugar. Es cuando tú estremeces a alguien para que vuelva en sí. Y pensaba acerca de la palabra que Dios nos ha dado más o menos desde el 2014 como congregación, y sé que esta es una palabra que Dios ha dado en muchos otros lugares, porque estando yo he escuchado, porque a través de mí también lo ha dicho, he escuchado de otros profetas, he leído de otros profetas, y más o menos desde el 2014 el Señor empezó a hablar acerca de una remoción, ¿verdad? Y la palabra despertar tiene que ver con remover, con agitar a alguien. Y los procesos de remoción no son fáciles. De hecho, los procesos son bastante aturdidores en un sentido. Pero hay un propósito de Dios, y Dios nos ha estado moviendo la hamaca, pues, para que nuestros sentidos vuelvan en sí. Pero la palabra también significa provocar. No es solamente el hecho de yo abrir mis sentidos, mis ojos, mi audición, mi gusto, mi tacto. No, es también sentirme provocado a hacer algo. Dios en este tiempo no solamente entonces ha estado abriendo nuestros ojos, pero le ha estado poniendo a usted, nos ha estado poniendo sueños, anhelos para cumplir, donde sentimos nosotros podemos hacerlo. Y quizás cosas que nunca habíamos pensado antes o considerado antes, Dios las ha estado sembrando nuevamente a nuestro corazón, nos ha estado provocando. Y hay una frase en la Biblia que en un tiempo de mi vida me habló muchísimo, y es cuando el Señor dice que lleva a la iglesia usando, ahí tiene una figura, una parábola, ¿verdad? El caso específico, pero la esencia de eso que está ocurriendo ahí es que lleva a la iglesia al desierto, a un lugar difícil, nos lleva a un lugar de muerte, nos lleva a un lugar donde sentimos que se nos acaban las fuerzas, y dice, es para seducirnos. Somos llevados al desierto para ser seducidos por Dios, provocados por Dios, despertados por Dios a hacer lo que Él está poniendo en nuestro corazón. La hora del despertamiento para el pueblo de Dios ha llegado. Ahora usted preguntará, ¿y por qué es que hay tanto pueblo de Dios que falta para una palabra como esta? Porque no todo lo que está en la iglesia es pueblo de Dios. Recordemos esto.
más de 1 millón de personas habían regresado a Jerusalén. Y eso, hablando yo, creo que fue en el año 2012 que di un estudio sobre Nehemías, que había retomado. Decía que más de 1 millón de personas habían regresado a Jerusalén de Babilonia. Sin embargo, los muros seguían en el suelo. Y tuvo que Dios traer a un hombre, Nehemías, para hacer una obra. Ellos ya tenían allí un montón de años, y este hombre en 52 días reconstruye lo que ellos en más de 50 ya en Jerusalén no habían podido hacer. Tremendo, ¿verdad? Así es que cuando estoy hablando de un despertamiento del pueblo de Dios, no piense en el montón de gente que se reúne, sino piense dentro del montón de gente hay un grupo que se llama eclesía. Gente que sabe gobernar su casa, su vida, su finanza, su tiempo, sus prioridades, sus necesidades. Esa es eclesía. Y el despertamiento a esa gente nos ha llegado. Lo que significa que la iglesia como tal, la verdadera iglesia de Cristo, no la babilónica, ha entrado a una estación donde está entendiendo quién es en Cristo. Primera característica de la gente que está siendo despertada por Dios es que tiene un correcto sentido de identidad. Un correcto sentido de identidad. Sabemos quiénes somos. Nosotros no tenemos ningún problema en nuestras vidas de rechazo, y no porque no lo hayamos tenido, sino porque ya fuimos sanos. No nos sentimos huérfanos, y no porque en el pasado no nos hayamos sentido huérfanos o hayamos sido huérfanos, sino porque en el tiempo presente sabemos que tenemos Padre, tenemos un Padre, nuestro Padre Celestial. Sabemos cuál es nuestra naturaleza, sabemos para qué Dios nos levantó en el tiempo presente. No estamos titubeando con respecto a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. No nos sentimos intimidados por los desafíos, porque cuando tú entiendes tu esencia, tu identidad en Dios, tú miras los desafíos y tú sabes que para eso Dios te creó. Entonces hemos entrado a una estación, el haber sido removidos por los últimos 3, 4 años de la manera que hemos sido, tambaleados, confrontados, prune, ¿cómo es que se dice prune? Cuando se cortan las matas, podados, perdón, a veces me pasa que me vienen en un idioma y no en otro. Es para que nosotros tengamos un sentido de identidad. Pero la segunda cosa que está ocurriendo es que este es un tiempo donde Dios está cautivando nuestro corazón. Literalmente estamos siendo seducidos. Jeremías lo dijo de esta manera: me sedujiste, oh Jehová, y fuiste más fuerte que yo. Y el contexto en el cual Jeremías está diciendo esto es un contexto donde él dice: Señor, ¿hasta cuándo me va a pasar esto? Todo el mundo piensa que yo soy un loco. Todo el mundo piensa que yo vivo borracho. Lo que vivo es llorando, dando tumbos, diciendo cosas que no quiero decir. Literalmente hay versiones ahí que dicen, la idea de lo que está diciendo Jeremías en ese contexto es: yo me tapo la boca para no decir lo que tú me estás diciendo que diga, y sin embargo tú me seduces de tal manera, tu palabra dentro de mí es un fuego que es abrasador, que es tan terrible que no me puedo quedar con la boca callada. Ese es el contexto en el que Jeremías está hablando. Y cuando te estoy diciendo aquí que en la estación donde estamos, Dios ha estado cautivando nuestro corazón, es que hay cosas que nosotros no queremos decir y las tenemos que decir. Alguien me decía en estos días:
Tu problema es que tú saltas la barda y no le pides perdón a nadie. Uy, perdón. Si es que cabe la palabra perdón, pero la verdad es que yo soy llevada a hablar. Dile a un profeta que no hable y se muere. Ponga a un profeta que no hable y se muere. Cuando quedó Ezequiel mudo, casi se murió. Y fue señal al pueblo. El profeta mudo fue una señal al pueblo. Zacarías fue otro que quedó mudo para que no dijera sandeces. Y cuando abrió la boca, empezó a profetizar. No pidió permiso ni perdón a nadie. Zacarías abre la boca y fue a profetizar sobre Juan. Dios está removiendo con todo lo que nos ha traído hasta este momento el oprobio de Egipto. Y este es un punto que es bien importante. Y yo pensaba en esta tarde, ¿cuáles son esas áreas de Egipto, babilónicas, que Dios está quitando en mi vida en este momento a través de la remoción en mi vida? La iglesia está aprendiendo a gobernar juntamente con Cristo. Recuerda que lo que estoy es preparando el lugar hacia donde voy, de las unciones que Dios está restaurando para este tiempo. La iglesia está aprendiendo a entrar en una verdadera intimidad con el Señor. Yo fui una mujer bien activa en lo que fue el mover de adoración y alabanza en los 80. Yo no fui una espectadora. Aquí está mi mamá que lo puede decir. Yo fui usada en mi nación, a nivel nacional, para despertar la iglesia a la adoración y la alabanza. Pero puedo decir que lo que Dios está haciendo en este tiempo con respecto a entrar a intimidad va mucho más allá de eso que ocurrió allí. Ni siquiera, hermanos, es como decir que ahí nos quedamos hasta las rodillas. En lo que Dios está haciendo en este momento con su pueblo, de poder entrar a una estación o entrar a un nivel donde estamos literalmente extasiados de su presencia. Es el nivel de Ezequiel que yo enseñaba el año pasado, donde ya no se puede caminar, sino que hay que nadar por el río. La iglesia está anhelando como nunca antes. Recuerda que ahora iglesia, te decía al principio, no es el poco de gente que se reúne, sino los que tienen los sentidos despiertos, el corazón seducido por los propósitos de Dios, esa necesidad de operar y ver cumplidos los objetivos de Dios a través de nuestras vidas. Hay un anhelo entonces de una revelación de parte de Dios diferente a lo que hemos recibido, que nos habilite verdaderamente para el tiempo que tenemos por delante. Yo pienso y estoy convencida que es un privilegio vivir este tiempo. Realmente es un privilegio vivir este tiempo con características únicas que ninguna generación previa ha tenido. Es un privilegio. Y esta es la razón por la cual el poder y la autoridad que Dios le ha otorgado a su iglesia para este tiempo tampoco tiene precedentes. Si tú crees que lo que la iglesia primitiva vivió con aquella manifestación de gloria y de poder, tú crees que eso es lo que Dios va a restaurar, te quedaste corto. Te quedas corto. Si a Pedro solamente con su sombra salían los demonios, se sanaban los enfermos, tú sabes lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Va muchísimo más allá de eso. No hay precedente porque la Biblia dice que el derramamiento del Espíritu, hablando de lo que es poder y autoridad de los últimos tiempos, no es como en el tiempo de la iglesia primitiva.
es mucho mayor. Ahora imagínate tú a dónde Dios nos quiere llevar. Por eso te digo que es sin precedentes, y por eso es que esta palabra, Dios no excluye a nadie, pero usted y yo nos excluimos de los propósitos de Dios cuando no le creemos o cuando pensamos que Dios puede usar y quiere usar a otros, pero a mí no. O yo no soy parte de eso que Dios está haciendo. La iglesia ha entrado en un clamor profundo por su presencia. Cuando Juan, el evangelio, dice que el verbo, la palabra, se hizo carne. La palabra que nosotros hemos estado recibiendo, hermanos, por lo menos este grupo ha estado siendo equipado, por lo menos desde el 2008. Y 2017 es un año donde toda esa palabra tiene que llevarte a ver la gloria de Dios como la revelación del unigénito lleno de gracia y de verdad, caminando en medio tuyo. Porque dice que cuando el verbo se hizo carne, manifestó su gloria y su verdad. Y dice ahí Juan, el apóstol, el evangelista, dice, y pudimos ver su gloria, que era llena de gracia y de verdad. Dos características de la gloria de Dios cuando el logos, la palabra de Dios, se hace carne en tu vida. Si la palabra de Dios no es carne en tu vida, hay religión, hay ritualismo, hay costumbrismo. Pero la gloria de Dios, la característica de la palabra hecha carne en tu vida es gracia y verdad. Es lo que dice ahí el apóstol. No sé de dónde tomé esta paráfrasis, pero la tomé de alguien, no es mía. Solo que no sé por qué no la puse y ahora pues no me recuerdo de dónde la tomé. Una paráfrasis de aquel verbo se hizo carne. Pásalo, por favor. Quiero leerlo. Esa frase traduce esto: a fin de levantarnos a su dignidad y gozo, la palabra eternal, el logos de Dios, se hizo carne y se unió a sí mismo a nuestra naturaleza miserable. Y lo hizo no para hacer una visita transitoria, sino para hacer tabernáculo entre nosotros en la tierra y así manifestar su gloria de una manera más inminente. Y nosotros hemos visto su gloria y le hemos prestado tal atención que podemos testificar que es la gloria del Hijo amado de Dios. El que el Señor se hizo carne es que Él tomó una decisión de unir su naturaleza divina y perfecta a nuestra naturaleza caída e imperfecta, para habilitarnos a una realidad que de otra manera hubiese sido imposible para nosotros. Y aquí fue donde yo quedé la semana pasada. Los dos unciones entonces que Dios en este momento, porque lo dice la Biblia, dice específicamente que es para este tiempo, dos unciones que se proyectan para este tiempo. Y que vamos a ver, vamos a iniciar con Josué. Leíamos, despertó el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu de Josué y despertó a todo el pueblo. Yo voy a empezar con Josué, porque aunque preparé a Zorobabel, tuve un problema aquí esta tarde con la computadora y me quedó todavía de último, entonces no lo voy a pasar. Pero hay varios elementos que tú y yo necesitamos entender cuando vienen tiempos de cambios. Si tú eres mamá, quiero que sepas que hay tiempos de cambios. Las estrategias que usaste con tus hijos de que ya tienen 25 no te sirven con los niños de 7. Quiero que sepas, papá, que entramos en tiempos de cambios. Aún la tecnología para arreglar la casa cambió.
estudiantes entraron a tiempos de cambios. Y la forma, la aplicabilidad del conocimiento teórico que ustedes reciben en las aulas de clase cambió. Cristianos, el tiempo cambió. Y lo que solíamos hacer como iglesia quedó inoperante. Ya no es más. Varios elementos que necesitamos entender en los tiempos de cambios para poder adaptarnos a lo que estamos viviendo. Vamos a verlo rápidamente, pero a lo largo de todo lo que me queda de clase es lo que vamos a desarrollar. Primero, que cuando hay un tiempo de cambio, de reforma como lo que estamos viviendo, lo primero que cambia son las vestiduras. Yo he hablado en muchísimas ocasiones de la vestidura. De hecho, yo he explicado este pasaje de Josué en otros momentos, pero vamos a revisar nuevamente qué implica que cambiamos las vestiduras. A mí me parece interesante que en el tiempo, cuando la estación cambia, estamos hablando del weather, del clima, si usted no hace los cambios en el vestuario, usted se enferma. ¿Qué le pasó a Margaret en Colombia? Margaret iba del frío que estaba aquí. Bogotá es una ciudad fría, pero son dos fríos distintos. Uno es seco y otro es húmedo. Resulta ser que ella llegó y para ella no había frío. Y se quedó vestida como de verano. ¿Y qué pasó? Aunque tu cuerpo no sentía frío, ¿qué pasó? Se enfermó. A mí siempre me da risa la gente, aquí mismo en Estados Unidos. Es que yo no siento frío. Ah, perfecto. Mira, ¿y qué sabes de tal? Tiene una gripe. Ah, ¿verdad? Pero es que no tenía frío, pues te andaba en chores y no está haciendo frío. Porque tú no entiendes el tiempo. Si tú no entiendes la dinámica del tiempo, no es un asunto de que cómo se siente mi cuerpo. Así mismo opera el mundo espiritual. Es que yo no lo siento en el cuerpo. Es que yo no siento que nada está pasando. No significa que no está ocurriendo. Es exactamente lo mismo. Las vestimentas cambian. La segunda cosa que ocurre es que en el nuevo tiempo se derrama una nueva unción. Y la nueva unción habla de un nuevo vocabulario. Una de las cosas que yo aprendí estudiando idiomas es que el lenguaje es dinámico. Por eso es que ve usted que la Biblia de tanto en tanto hay que tomar y hacerle revisiones, no a la sustancia de la traducción, pero sí hay que cambiar el vocabulario. Y siempre me da risa porque hay gente que sigue leyendo las traducciones de 1900, de Cipriano de Valera, de 1906. Y leen la Biblia y dicen, ¿qué quiere decir? Pues por supuesto, ya nosotros no usamos ese lenguaje. Y usted escucha a los profetas que quieren profetizar con ese lenguaje. El Señor os dice, vosotros habéis salido. Nosotros no hablamos así. Una nueva unción es un nuevo vocabulario. En lo natural se dice que el vocabulario es dinámico. Tercera cosa, les estoy diciendo, ahorita lo estoy pasando porque eso lo vamos a ver poco a poco, de algo que ocurre en el tiempo de cambio, es que el templo se reconstruye con una unción específica, Zorobabel. Zorobabel lo vamos a ver después de Josué, pero Zorobabel es un hombre de gobierno, es gobierno, no sacerdocio, gobierno, linaje de rey. Era el descendiente vivo, que estaba vivo, del linaje de David.
y a quien le correspondía el trono. Aunque Zorobabel había nacido en Babilonia, a puras penas hablaría hebreo. Muy probablemente tenía problemas con el hebreo. Hablaba mayoritariamente caldeo, porque eso fue uno de los problemas más fuertes de esta deportación, que la mayoría de la gente que regresó de Babilonia no hablaban hebreo. Y se lo puedo comprobar, eso lo vamos a hacer después, pero usted puede ver en los libros de Esdras y de Nehemías, cuando leyendo en voz alta la palabra, dice que tenía que poner el sentido en lo que hablaba para que pudieran entender, porque muchos de ellos no entendían el idioma. Muchos de ellos por primera vez estaban escuchando la palabra en hebreo. El templo se reconstruye con una unción de gobierno. 1906 fue la apertura de vamos a decirlo así, de un siglo, de una manera espectacular. El derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa. Dios usa a un negrito que se tuvo que ir de Houston por negro. Las iglesias eran tan racistas, que no podían aceptar que Dios podía usar a ese negrito para traer un avivamiento. Y la razón por la cual el avivamiento de 1906 no se dio en Houston, Texas, fue por el racismo. Y se fue a la calle Azusa, ahí en California, y en una casa se dio el mayor avivamiento de la historia, hablo de moderna, del siglo XX. Pero mucha iglesia de hoy sigue con el avivamiento de la calle Azusa de 1906. Y el tiempo cambió. Hay algo distinto que Dios está derramando. ¿Estoy negando con esto la obra del Espíritu Santo por más de un siglo? Absolutamente no. Pero yo no sé usted, pero yo quiero lo nuevo. Yo probé del Espíritu Santo. He sido embriagada en su poder, pero anhelo lo nuevo. Y lo último que ocurre en tiempos de cambios es que aprendemos a trabajar en redes, en equipos apostólicos proféticos. Cambia la dinámica de una persona, y esto podemos ver, es interesantísimo. De hecho, en una de las clases que yo di hace años, por lo menos el material escrito está, que tiene que ver con equipos apostólicos proféticos. Una de las cosas que hablo es cómo fue Dios llevándonos a un nivel distinto de revelación. Y en los años 60, 50, era un hombre, era una mujer, un gran evangelista, un gran maestro, un gran pastor. Pero en el tiempo que estamos somos equipos. Y todos los ministerios, escúchemelo bien claro, que no haga equipo, que se crea la tapa del frasco, va a desaparecer. Y usted dirá, pero en el pasado no desaparecieron. Bueno, mira, mijo, te empiezo con un gran ejemplo. Cuando David levantó la carpa y trajo el arca, y allí adoraban gente de todas las naciones, todavía en Moriah, el sumo sacerdote entregaba sacrificio en un lugar que estaba vacío. Cuando yo hablo de desaparecer, estoy hablando de pérdida de eficacia, inoperantes, inefectivos
inactivos, inhabilitados, sin vida, porque perdieron el propósito en el tiempo. Y solamente son rituales vacíos los que permanecen. La historia nos entrega a nosotros ejemplos en todos los aspectos. Música, en cualquier área de las artes, ciencia, en todas las áreas. El Señor nos entrega a nosotros muestra de esto. El que se queda atrás se hace inefectivo, inoperante. Quiero que veamos, porque tengo 30 minutos, las vestimentas. ¿Cómo cambian las vestimentas? Vayamos ahí a Zacarías capítulo 3, verso 2. ¿Estamos aprendiendo algo? Yo sé que estoy en un punto de la clase donde la enseñanza está así como pesadísima. Y no pesada porque dé sueño, sino pesada porque es fuerte para digerir. Pero el problema no es mi enseñanza, sino cuando usted no ha entrenado su cuerpo espiritual para digerir una palabra pesada. Zacarías 3:2. Este pasaje es un pasaje riquísimo en figuras proféticas. Pero vamos a ver los principios que más nos interesan. Amén. Dijo Jehová a Satanás. Primera cosa interesante. Dios le habla a Satanás. Oh. No dice que lo gritó, que le pegó 4 chillillos, ¿no? Le dijo, le habló al diablo. Ay, una pregunta, ¿y dónde estaban? ¿Será que Dios bajó al infierno? ¿O Satanás subió al cielo? Le dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. El Dios que escogió a su iglesia te reprenda. ¿Por qué? ¿Por qué está reprendiendo el Señor al diablo a causa de la iglesia? Le está diciendo, el que escogió la iglesia fui yo. Y en esa autoridad yo te reprendo. No vas a poner en tela de juicio mis decisiones. Porque a la larga lo que Satanás está poniendo en tela de juicio cuando trae acusación es diciéndole a Dios, tú eres un estúpido. Tú como que no sabes a quién escogiste. Yo creo que es que tú no sabías que esa muchachita estaba en pecado sexual. Ay, es que, ¿no será que tú te quedaste dormido y no te diste cuenta que se te salió por la ventana? O sea, a la larga, ¿qué cree usted cuando el diablo viene a acusar a los escogidos? Lo que está diciendo es, Dios, tú no tienes capacidad para tomar decisiones. Y dice, hace esta pregunta, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No había una quemazón, un incendio y vine yo y metí la mano y saqué el tizón para que no se quemara completo? O sea, que del personaje que vamos a hablar, sí estaba en una prueba que estuvo a punto de ser destruido. Y yo me pregunto, si tú no has estado en una situación donde a menos que la mano de Dios haya intervenido, tú no estuvieras aquí. Y puedes decir igual, yo soy un tizón que si Dios no mete la mano, estuviera destruido completamente. Como decía una canción, ¿dónde andaría yo si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría metido yo? Pero mira lo que hace el Señor. El Señor viene y reprende al diablo y le dice un momentico, a este lo salvé yo. Si el pasaje se quedara allí,
si en lugar de haber un verso 4 en ese pasaje, la mayoría de los predicadores de la gracia tuvieran razón al decirte: no te preocupes porque ya el Señor te salvó, no hay ningún problema. Pero del verso 3 pasa al verso 4 y la historia cambia. Y ahora viene y dice que aunque el Señor está diciendo: yo lo salvé de la quemazón, Josué tenía vestidura, ¿cómo? Viles. Josué tenía vestiduras sucias. Josué tenía vestiduras pecaminosas, inadecuadas, incorrectas. Ay, un momentico. ¿Por qué tiene que estar escrito en el pasaje y no quedarse en que es suficiente el argumento de Jehová mismo al diablo en decir: yo lo salvé? Estaba vestido de vestiduras viles y aún así estaba delante del ángel. Es decir, te vuelvo a repetir lo que te decía al principio: Dios no excluye a nadie. Tú te excluyes solito. Cada vez que usted escuche a alguien diciendo que no ha podido cumplir su ministerio porque otro no lo deja, es pura falacia, pura necedad, pura tontería. Porque Dios es el que dice: yo te salvé, estás delante de mí aunque tengas las vestiduras viles. ¿Dónde estaba Josué? Delante del ángel, y el ángel estaba delante del trono, ¿sí o no? Entonces, verso 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: habían otras personas delante. ¿Están viendo? Tenemos a Jehová, tenemos al diablo, tenemos a Josué y tenemos a otras personas. ¿Estamos viendo? Yo en mi casa adoro solo. Perdóname, no vas a tener quien te cambie las vestiduras. No te las cambias tú solito. Yo puedo buscar a Dios solo en mi casa, sí, pero delante del trono habían otros. Y esos otros son los que reciben el comisionamiento de cambiarle las vestiduras a Josué. ¿No dice ahí? Mandó a los que estaban delante de él diciéndole: quítenle las vestiduras. Dios no le quitó las vestiduras. Satanás no le quitó las vestiduras. Él no se desvistió a sí mismo. Otras personas que estaban en el trono le quitaron las vestiduras. Ay, ¿quiénes eran esos? Efesios capítulo 4 dice que los ministerios existen para edificar, para reconstruir, para restaurar, para hacer que tú llegues a un lugar que se llama estatura del varón perfecto. ¿Lo dice sí o no? Entonces, ¿a quién le está dando el comisionamiento?